Buenas tardes, participantes. Bienvenido a esta actividad síncrona número 2 de obligaciones 3. Ya en la clase pasada, en el encuentro síncrono pasado, nos referimos a lo que era el plan de evaluación, cómo estaba constituido, las 4 actividades sumativas, cómo deben presentarse. Les recuerdo que es hasta el día 22 de este mes que tenemos actividad. Así que vayan cargando sus evaluaciones, sus tareas, sus obligaciones sumativas para ser calificadas, corregidas y con tiempo establecer aquellas correcciones que puedan hacerse. Bueno, y también aparte de eso vimos algo sobre la teoría general de las obligaciones. Vimos que las obligaciones están presentes en todo el acontecimiento de nuestras vidas. Cuando hablamos del derecho positivo, venezolano, público, privado, vamos a encontrar que estos dos derechos que conforman el derecho positivo, es un conjunto de obligaciones. Cada derecho es una obligación, cada obligación es una obligación. Así es que la teoría de las obligaciones se centra ahí. Entre las teorías dimos la definición de obligaciones, que es ese vínculo jurídico que nace entre dos sujetos, dos o más sujetos, en las cuales nace una prestación, nace un vínculo jurídico, que esa es la obligación como elemento del objeto del derecho privado, derecho civil o derecho de persona, cuando tenemos un sujeto activo, un sujeto pasivo, un sujeto activo. En este caso vamos a hablar de un alquiler, el arrendador era el sujeto activo, el arrendatario, el sujeto pasivo, y la obligación que nace entre los dos, que es la prestación, es el objeto de este derecho. Así que eh, también vimos, aparte de esa teoría general de las obligaciones, vimos también la fuente de las obligaciones y hablamos específicamente de esa principal fuente de las obligaciones, que es el contrato. Establecimos todo lo relacionado con ese artículo 1133, que establece que el contrato es un conjunto de convenciones entre dos o más personas, las cuales se obligan a cumplir con una cierta, o sea, se obligan a cumplir con una cierta actividad, en la cual permite transar, transformar, derogar, hasta extinguir una obligación, esa relación jurídica que nace a través de la obligación, que nace a través de esa prestación, como lo dijimos al principio, que viene a conformar el objeto de los elementos que componen el derecho civil, el derecho privado. También vimos, aparte de esa definición que da el artículo 1133 del Código Civil, también vimos cómo se clasificaba, cómo eran esos contratos nominados. Nominados porque están establecidos en ley. Los innominados son aquellos contratos que pueden nacer por la convención o la resolución o la responsabilidad que nacen entre estas dos personas, y se le va a dar un determinado nombre a ese contrato, lo cual es un contrato que no esté establecido por el Código Civil. Así que vimos también los elementos del contrato y vimos cómo estaban caracterizados o cómo estaban clasificados los contratos. Hablamos del bilateral, unilateral, por los fines, oneroso, no oneroso, por cinemático perfecto, cinemático imperfecto. Eso va de acuerdo con la responsabilidad y la carga obligatoria que tenga cada contrato. Así lo establece nuestro Código Civil. Y entonces vamos a encontrar ahí, al revisar ese capítulo relacionado con la fuente de las obligaciones, es la fuente, todo lo que genera una obligación. La fuente de las obligaciones. Entre la fuente de las obligaciones vamos a encontrar el, el contrato, vamos a encontrar el hecho ilícito, vamos a encontrar la, 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 eh, el enriquecimiento sin causa, el aprovechamiento indebido, el abuso del derecho. Ahí tenemos fuentes de las obligaciones que deben ser atendidas. Y cuando alguien no incumple una obligación, estamos en la necesidad de acudir a la jurisdicción a que nuestro derecho sea resarcido, o sea, reintegrado como tal. Ahora bien, hoy vamos a conversar sobre la responsabilidad civil, la responsabilidad por hechos propios. Vamos a ver lo que es la responsabilidad extracontractual. La responsabilidad extracontractual es aquella que nace fuera de un contrato, o sea, que no está dentro de un contrato. Por eso la responsabilidad contractual viene dada
por lo establecido al conjunto de convenciones que están dentro de un contrato. Cuando hablamos de responsabilidad extracontractual, vamos a hablar, nos referiremos a todas aquellas obligaciones que nacen fuera de la estampa o fuera de la imagen de, o el recurso jurídico, el hecho jurídico de un contrato. La consecuencia va a ser ese pago, o esa resarcir el daño que se causó por el incumplimiento de ese contrato. Ahora bien, ahora esa responsabilidad extracontractual la vamos a encontrar de dos tipos, una responsabilidad civil. Responsabilidad civil que viene dada por hecho ajeno y por hechos propios. Vamos a hablar de la responsabilidad de hechos propios, pero sin antes conversar sobre lo que es la responsabilidad civil. La responsabilidad civil es la obligación de una persona que debe resarcir a otra por los daños que el causante, el responsable, ha causado bien como consecuencia de un incumplimiento causado, bien como consecuencia de un incumplimiento contractual. Responsabilidad contractual. Entonces, hablamos de la responsabilidad contractual o bien no existe un vínculo previo a la responsabilidad extracontractual. Puede ser especie o bien por un equivalente monetario. Habitualmente el pago es de una indemnización de perjuicio. Normalmente esas son las consecuencias. El pago de una indemnización por perjuicio por incumplimiento. Ahora bien, incumplimos. Entonces nace otra obligación que se llama el hecho ilícito. Es una de las formas de, o sea, establecido por el artículo 1185 de nuestro Código Civil, que establece todo aquel que incumpla una obligación debe resarcir ese daño, debe pagar. Y como dijimos anteriormente, debe ser pecuniario por el resarcimiento de o sea, pagar el daño que se ocasionó. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Y cuál es el objeto de la responsabilidad civil? El objetivo principal de la responsabilidad es procurar la reparación, que consiste en restablecer el equilibrio que exista entre el patrimonio de un autor del daño y el patrimonio de la víctima. Tiene que haber un perjuicio en el patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Es los bienes pasivos y activos que tiene una persona. Eso es el patrimonio. Antes sufrir el perjuicio. La responsabilidad civil posee un aspecto preventivo que lleva a los ciudadanos a actuar con prudencia para evitar comprometer su responsabilidad y un aspecto punitivo que es la pena pecuniaria. Entonces tenemos un aspecto preventivo que viene a ser la prudencia que debe ser aplicado. Ahí es cuando yo los invito a que lean el artículo 1270 que establece la responsabilidad, que hay una comparación, esa parte patriarcal, ¿en qué se parece el cumplimiento de una obligación con la responsabilidad de un buen padre de familia? ¿Qué busca un buen padre de familia? ¿Cómo se entiende un buen padre de familia? Que es responsable, que tiene ética, que moralmente está bien visto y que debe cumplir con sus obligaciones. Entonces, el objetivo es, pero una parte preventiva, evitar de que se ocurra ese daño, a través de la precaución, a través de la prudencia, a través de tomar en cuenta todos aquellos aspectos que puedan causarle un daño a otro. Y el represivo, yo le digo represivo porque se aplica una pena punitiva. La responsabilidad civil contractual, extracontractual, delictual o alquiliana puede definirse como aquella que existe cuando una persona causa, ya sea por sí misma, por medio de otra de la que responde o por una cosa o su propiedad que posee, el daño a la otra persona respecto de la cual no estaba ligada a un vínculo obligatorio como lo relacionado por daños y perjuicios. En el derecho civil a conseguir, vamos a hablar de las fuentes principales de las obligaciones extracontractuales, vamos a encontrar el hecho ilícito y la gestión de negocios como fuente de las obligaciones. El hecho ilícito, artículo 1185. Entonces, la responsabilidad civil por hecho propio se denomina a este principio la responsabilidad personal, lo que implica que solo se puede hacer responsable a una persona en sus propios hechos, es decir, no a una cosa o animal.
lo cual vamos a ver estas responsabilidades por hecho ajeno, si las vamos a encontrar, y son los terceros que están bajo nuestro cuidado, bajo los animales, nuestras viviendas, todo aquello que pueda ocasionar un daño a otra persona fuera de un contrato, es lo que vamos a conseguir como la responsabilidad en hecho ajeno. Los invito a que revisen al artículo 1185 de nuestro Código Civil, que establece el que con intención o por negligencia o por imprudencia ha causado un daño a otro, está en la obligación de reparar. Esa es la obligación ese es el fin primario de la teoría de las obligaciones. Y ese es el objetivo principal de la responsabilidad civil es la obligación que se tiene en reparar el daño. Debe igualmente reparar quien haya causado un daño a otro excediendo en el ejercicio de su derecho, que es otra fuente de las obligaciones, como lo dijimos al principio, en los límites fijados su buena fe o por objeto en vista de la cual ha sido conferido ese derecho. Otro artículo que deben también revisar son el 1264, donde dice que las obligaciones deben cumplirse exactamente como han sido contraídas. El deudor es responsable de los daños y perjuicios en caso de contravención, en caso de incumplimiento. Bueno, señores participantes, los invito a revisar bien ese Código Civil en cuanto a las fuentes de las obligaciones, especialmente en esa responsabilidad contractual y extracontractual, teniendo claro lo que es una responsabilidad civil, teniendo claro lo que son las fuentes de las obligaciones, teniendo claro cuáles son las fuentes de las obligaciones y en qué consiste esa teoría general de las obligaciones. Nuestra responsabilidad por hechos propios y nuestra responsabilidad extracontractual por hechos ajenos. Muchas gracias por su atención. Estamos completa la orden. Les recuerdo que nuevamente que hasta el 22 tenemos las clases. El 22 de agosto del año 2025 tenemos clases de este intensivo verano de obligaciones 3. Y los invito a revisar sus tareas, sus obligaciones académicas. Deben cumplir antes de o hasta el 22 de este mes de agosto. Cualquier anormalidad, cualquier situación que se presente, que tenga que ser revisada, por favor háganlo a través de la mensajería de texto y directamente a este servidor, a su tutor en obligaciones 3. Gracias por la atención, estamos completamente a la orden.